Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la Foca Leopardo, y hoy les leeré un relato de Gustavo Adolfo Bécquer, El Miserere. Y dice: hace algunos meses, visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en revolver algunos volúmenes en su abandonada biblioteca, descubrí 2 o 3 cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por ratones. Era un miserere. Yo no sé de música, pero le tengo tanta afición que, aún sin entenderla, suelo coger a veces la partitura de una opereta y me paso las horas muertas hojeando sus páginas, y todo esto sin comprender una jota ni sacar maldito el provecho. Repasé los cuadernos, y lo primero que me llamó la atención fue que, aunque en la última página estaba escrita la palabra finis, la verdad era que el miserere no estaba terminado, porque la música no llegaba sino hasta el 10º versículo. Después me chocó aún más el observar que en vez de esas palabras que ponen en todas, como maestoso o alegro, había unos renglones escritos en alemán que servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como esto. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía, fuerza y dulzura. ¿Qué es esto? Pregunté a un viejecito que me acompañaba, al cabo de medio traducir estos renglones que parecían frases escritas por un loco. El anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. Hace ya muchos años, en una noche lluviosa, llegó a la puerta claustral de esta abadía un peregrino y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre y un albergue donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. El hermano a quien hizo esta petición puso a disposición del caminante su modesta cena, su pobre lecho y su encendido hogar, y después que se hubo repuesto de su cansancio, le interrogó acerca del punto a que se encaminaba. Yo soy músico, respondió. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción y encendí con él pasiones que me arrastraron a un crimen. En mi vejez quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, pero al intentar pedirle misericordia a Dios, no encontraba palabras para expresar mi arrepentimiento, cuando un día se fijaron mis ojos, por casualidad, sobre un libro santo. Abrí el libro y en una de sus páginas encontré un grito de arrepentimiento verdadero, un salmo de David, el que comienza: Miserere mei Deus. Desde ese instante, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan sublime que bastase a contener el himno del dolor del rey David. Aún no lo he encontrado, pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, estoy seguro de hacer un miserere tan maravilloso como no hayan oído los nacidos. Después de recorrer toda Italia y la mayor parte de este país, aún no he oído un miserere que pueda inspirarme, y he oído tantos que puedo decir que los he oído todos. ¿A qué no has oído aún el miserere de la montaña? ¿El miserere de la montaña?, exclamó el músico con aire de extrañeza. ¿Qué miserere es ese? Es una historia muy antigua, que en lo más salvaje de estas cordilleras hubo hace ya muchos siglos un monasterio famoso que edificó un señor con el dinero que iba a heredar a su hijo, en castigo de sus maldades. Hasta aquí todo fue bueno, pero el caso es que este hijo, que debió ser el mismo diablo en persona, sabedor de que sus bienes estaban en poder de los religiosos y de que su castillo se había transformado en iglesia, reunió a unos cuantos bandoleros, camaradas suyos, y una noche de Jueves Santo, mientras que los monjes se hallaban en el coro, y cuando había comenzado el miserere, pusieron fuego al monasterio, saquearon la iglesia y no dejaron fraile con vida. Después se marcharon no se sabe a dónde. Las llamas redujeron el monasterio a escombros. De la iglesia aún quedan en pie las ruinas sobre el peñón de donde nace la cascada. Las gentes de los contornos se escandalizaron por el crimen. De padres a hijos y de hijos a nietos se relató con horror en las largas noches de velada esta historia, pero lo que mantiene más viva su memoria es que todos los años, una noche como aquella, se ven brillar luces a través de las ventanas rotas de la iglesia. Se oye como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales vienen aún del purgatorio a rogar su misericordia cantando el miserere. Los campesinos se miraron unos a otros con incredulidad. Solo el romero, que parecía vivamente preocupado con la historia, preguntó al que la había referido: ¿Y decís que ese portento se repite aún? Dentro de 3 horas comenzará sin falta alguna, porque precisamente esta noche es la de Jueves Santo, y acaban de dar las 8 en el reloj de la abadía. ¿Pero qué hacéis? ¿A dónde vais con una noche como esta?, exclamaron todos al ver que el romero abandonaba el hogar para dirigirse a la puerta. ¿A dónde voy? A oír el grande, el verdadero miserere, el miserere de los que vuelven al mundo después de muertos y saben lo que es morir en el pecado. Y diciendo esto,
desapareció de la vista del espantado lego y de los no menos atónitos pastores. La lluvia caía en turbiones, azotando los vidrios de las ventanas, y de cuando en cuando la luz de un relámpago iluminaba por un instante todo el horizonte. Después de 1 o 2 horas de camino, el romero llegó a las negras e imponentes ruinas del monasterio. Las gotas de agua se filtraban por entre las grietas y caían sobre las losas con un rumor acompasado. Los gritos del búho, el ruido de los reptiles, todos esos murmullos de la soledad y de la noche llegaban perceptibles al oído del romero, que aguardaba silencioso la hora en que debiera realizarse el prodigio. Pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, y sonó una campanada. 2, 3, hasta 11. En el derruido templo no había campana, ni reloj, ya ni siquiera torre. Aún sonaba de eco en eco la última campanada, cuando las gradas de mármol de los altares, las cornisas, el pavimento, las bóvedas y la iglesia entera comenzó a iluminarse espontáneamente. Las piedras se reunieron a las piedras. El altar, cuyos fragmentos se veían antes esparcidos sin orden, se levantó intacto como si acabase de dar su último golpe del cincel el artífice. Una vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves que parecían salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. El osado peregrino comenzaba a tener miedo, pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso, y alentado por él dejó la tumba sobre que reposaba, se inclinó al borde del abismo por entre cuyas rocas saltaba el torrente, y sus cabellos se erizaron de horror. Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David: Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Siguió la ceremonia. El músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor. Sus dientes chocaron agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetró hasta la médula de los huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante estas espantosas palabras del Miserere: In iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis conceptis me mater mea. Al resonar este versículo, retumbado de bóveda en bóveda, se levantó un alarido que parecía un grito de dolor horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio y de todos los aullidos de la desesperación. Las osamentas de los monjes se vistieron de sus carnes, se rompió la cúpula y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los arcángeles acompañaban con un himno de gloria este versículo, que subía al trono del Señor como una gigantesca espiral de sonoro incienso. Auditui meo Davis gaudium, et letitiam, et exultabunt osa humiliata. En este punto, una claridad deslumbradora cegó los ojos del romero. Sus sienes latieron con violencia, zumbaron sus oídos y cayó sin conocimiento por tierra. Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía vieron entrar por sus puertas, pálido y como fuera de sí, al romero. ¿Oíste al cabo el Miserere?, le preguntó con cierta mezcla de ironía el lego, lanzando a hurtadillas una mirada de inteligencia a sus superiores. Sí, respondió el músico. ¿Y qué tal os ha parecido? Lo voy a escribir. Dadme un asilo en vuestra casa, prosiguió dirigiéndose al abad, un asilo y pan por algunos meses, y voy a dejaros una obra inmortal del arte, un Miserere que borre mis culpas a los ojos de Dios y eternice la memoria de esta abadía. El abad, por compasión, creyéndole un loco, accedió al fin, y el músico comenzó su obra. Noche y día trabajaba con un afán incesante. En mitad de su tarea se paraba, y parecía como escuchar algo que sonaba en su imaginación, y se dilataban sus pupilas, saltaba en el asiento y exclamaba: «¡Eso es! ¡Así! ¡Así! ¡No cabe duda! ¡Así!», y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril que dio en más de una ocasión que admirar a los que le observaban sin ser vistos. Escribió los primeros versículos y los siguientes, y hasta la mitad del salmo, pero al llegar a lo último que había oído en la montaña, le fue imposible proseguir. Escribió 1, 100, 200 borradores. Todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada,
y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió, sin poder terminar el miserere, que como una cosa extraña guardaron los frailes a su muerte, y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejecito concluyó de contarme esta historia, no pude menos de volver otra vez los ojos al antiguo manuscrito del miserere, que aún estaba abierto sobre la mesa. Impecatis concepit me mater mea. Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista. Por haberlas podido leer, hubiera dado un mundo. Y quién sabe si no serán una locura. Bueno, este es mi queridísimo Gustavo Adolfo Bécquer. Espero que les haya gustado a ustedes también. No dejen de darle like, compartan con la gente a la que le gusten estas cosas y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Y no se burlen de mí los bloopers, ¿eh? ¿Vale? Que ya sé que les hace mucha gracia. Venga, chao. In iniquitabitus. Ay, es que el latino se me da otra vez. In iniquitatis. Ok, ya lo tengo. Conceptis me mater mea. Ay, es que no me sale. A ver otra vez. ¿Cómo es?